Desde entonces lo habían abandonado los presagios. El día en que Úrsula lo visitó en la cárcel, después de mucho pensar, llegó a la conclusión de que quizás la muerte no se anunciaría aquella vez, porque no dependía del azar, sino de la voluntad de sus verdugos. Pasó la noche en vela, atormentado por el dolor de los golondrinos. Poco antes del alba, oyó pasos en el corredor. Ya vienen, se dijo, y pensó sin motivo en José Arcadio Buendía, que en aquel momento estaba pensando en él, bajo la madrugada lúgubre del castaño. No sintió miedo ni nostalgia, sino una rabia intestinal ante la idea de que aquella muerte artificiosa no le permitiría conocer el final de tantas cosas que dejaba sin terminar. La puerta se abrió y entró el centinela con un tazón de café. Al día siguiente, a la misma hora, todavía estaba como entonces, rabiando con el dolor de las axilas. Y ocurrió exactamente lo mismo. El jueves compartió el dulce de leche con los centinelas y se puso la ropa limpia, que le quedaba estrecha, y los botines de charol. Todavía el viernes no lo habían fusilado. En realidad no se atrevían a ejecutar la sentencia. La rebeldía del pueblo hizo pensar a los militares que el fusilamiento del coronel Aureliano Buendía tendría graves consecuencias políticas, no solo en Macondo, sino en todo el ámbito de la Ciénaga. Así que consultaron a las autoridades de la capital provincial. La noche del sábado, mientras esperaban la respuesta, el capitán Roque Carnicero se fue con otros oficiales a la tienda de Catarino. Solo una mujer, casi presionada con amenazas, se atrevió a llevarlo al cuarto. No se quieren acostar con un hombre que saben que se va a morir, le confesó ella. Nadie sabe cómo será, pero todo el mundo anda diciendo que el oficial que fusila al coronel Aureliano Buendía y todos los soldados del pelotón, uno por uno, serán asesinados sin remedio, tarde o temprano. Así se escondan en el fin del mundo. El capitán Roque Carnicero lo comentó con los otros oficiales, y estos lo comentaron con sus superiores. El domingo, aunque nadie lo había revelado con franqueza, aunque ningún acto militar había turbado la calma tensa de aquellos días, todo el pueblo sabía que los oficiales estaban dispuestos a eludir con toda clase de pretextos la responsabilidad de la ejecución. En el correo del lunes llegó la orden oficial. La ejecución debía cumplirse en el término de 24 horas. Esa noche los oficiales metieron en una gorra 7 papeletas con sus nombres y el inclemente destino del capitán Roque Carnicero lo señaló con la papeleta premiada. La mala suerte no tiene resquicios, dijo él con profunda amargura. Nací hijo de puta y muero hijo de puta. A las 5 de la mañana eligió el pelotón por sorteo, lo formó en el patio y despertó al condenado con una frase premonitoria. Vamos, Buendía, le dijo, nos llegó la hora. Así que era esto, replicó el coronel. Estaba soñando que se me habían reventado los golondrinos. Rebeca Buendía se levantaba a las 3 de la madrugada desde que supo que Aureliano sería fusilado. Se quedaba en el dormitorio a oscuras, vigilando por la ventana entreabierta el muro del cementerio, mientras la cama en que estaba sentada se estremecía con los ronquidos de José Arcadio. Esperó toda la semana con la misma obstinación recóndita con que en otra época esperaba las cartas de Pietro Crespi. No lo fusilarán aquí, le decía José Arcadio. Lo fusilarán a medianoche, en el cuartel, para que nadie sepa quién formó el pelotón, y lo enterrarán allá mismo. Rebeca siguió esperando. Son tan brutos que lo fusilarán aquí, decía. Tan segura estaba que había previsto la forma en que abriría la puerta para decirle adiós con la mano. No lo van a traer por la calle, insistía José Arcadio, con solo 6 soldados asustados, sabiendo que la gente está dispuesta a todo. Indiferente a la lógica de su marido, Rebeca continuaba en la ventana. Ya verás que son así de brutos, le decía. El martes, a las 5 de la mañana, José Arcadio había tomado el café y soltado a los perros, cuando Rebeca cerró la ventana y se agarró de la cabecera de la cama para no caer. Ahí lo traen, suspiró. Qué hermoso está. José Arcadio se asomó a la ventana y lo vio trémulo en la claridad del alba, con unos pantalones que habían sido suyos en la juventud. Estaba ya de espaldas al muro y tenía las manos apoyadas en la cintura, porque los nudos ardientes de las axilas le impedían bajar los brazos.
tanto joderse uno, murmuraba el coronel Aureliano Buendía. Tanto joderse uno para que lo maten a uno 6 maricas sin poder hacer nada. Lo repetía con tanta rabia que casi parecía fervor, y el capitán Roque Carnicero se conmovió porque creyó que estaba rezando. Cuando el pelotón lo apuntó, la rabia se había materializado en una sustancia viscosa y amarga que le adormeció la lengua y le obligó a cerrar los ojos. Entonces desapareció el resplandor de aluminio del amanecer y volvió a verse a sí mismo, muy niño, con pantalones cortos y un lazo en el cuello. Y vio a su padre en una tarde espléndida, conduciéndolo al interior de la carpa, y vio el hielo. Cuando oyó el grito, creyó que era la orden final al pelotón. Abrió los ojos con una curiosidad de escalofrío, esperando encontrarse con la trayectoria incandescente de los proyectiles, pero solo encontró al capitán Roque Carnicero con los brazos en alto, y a José Arcadio, atravesando la calle con su escopeta pavorosa lista para disparar. No haga fuego, le dijo el capitán a José Arcadio. Usted viene mandado por la divina providencia. Allí empezó otra guerra. El capitán Roque Carnicero y sus 6 hombres se fueron con el coronel Aureliano Buendía a liberar al general revolucionario Victorio Medina, condenado a muerte en Riohacha. Pensaron ganar tiempo atravesando la sierra por el camino que siguió José Arcadio Buendía para fundar Macondo, pero antes de una semana se convencieron de que era una empresa imposible. De modo que tuvieron que hacer la peligrosa ruta de las estribaciones sin más municiones que las del pelotón de fusilamiento. Acampaban cerca de los pueblos y uno de ellos, con un pescadito de oro en la mano, entraba disfrazado a pleno día y hacía contacto con los liberales en reposo, que a la mañana siguiente salían a cazar y no regresaban nunca. Cuando avistaron a Riohacha desde un recodo de la sierra, el general Victorio Medina había sido fusilado. Los hombres del coronel Aureliano Buendía lo proclamaron jefe de las fuerzas revolucionarias del litoral del Caribe, con el grado de general. Asumió el cargo, pero rechazó el ascenso, y se puso a sí mismo la condición de no aceptarlo mientras no derribaran al régimen conservador. Al cabo de 3 meses había logrado armar a más de 1000 hombres, pero fueron exterminados. Los sobrevivientes alcanzaron la frontera oriental. La próxima vez que se supo de ellos, habían desembarcado en el Cabo de la Vela, procedentes del archipiélago de las Antillas, y un parte del gobierno, divulgado por telégrafo y publicado en bandos jubilosos por todo el país, anunció la muerte del coronel Aureliano Buendía. Pero 2 días después, un telegrama múltiple que casi le dio alcance al anterior, anunciaba otra rebelión en los llanos del sur. Allí empezó la leyenda de la ubicuidad del coronel Aureliano Buendía. Informaciones simultáneas y contradictorias lo declaraban victorioso en Villanueva, derrotado en Guacamayal, devorado por los indios motilones, muerto en una aldea de la Ciénaga y otra vez sublevado en Urumita. Los dirigentes liberales, que en aquel momento estaban negociando una participación en el Parlamento, lo señalaron como un aventurero sin representación de partido. El gobierno nacional lo asimiló a la categoría de bandolero y puso a su cabeza un precio de 5,000 pesos. Al cabo de 16 derrotas, el coronel Aureliano Buendía salió de La Guajira con 2,000 indígenas bien armados, y la guarnición, sorprendida durante el sueño, abandonó Riohacha. Allí estableció su cuartel general y proclamó la guerra total contra el régimen. La primera notificación que recibió del gobierno fue la amenaza de fusilar al coronel Gerineldo Márquez en el término de 48 horas si no se replegaba con sus fuerzas hasta la frontera oriental. El coronel Roque Carnicero, que entonces era jefe de su estado mayor, le entregó el telegrama con un gesto de consternación, pero él lo leyó con imprevisible alegría. ¡Qué bueno!, exclamó. Ya tenemos telégrafo en Macondo. Su respuesta fue terminante. En 3 meses esperaba establecer su cuartel general en Macondo. Si entonces no encontraba vivo al coronel Gerineldo Márquez, fusilaría, sin fórmula de juicio, a toda la oficialidad que estuviera presente en ese momento, empezando por los generales, e impartía órdenes a sus subordinados para que procedieran de igual forma hasta el término de la guerra. 3 meses después, cuando entró victorioso a Macondo, el primer abrazo que recibió en el camino de la Ciénaga fue el del coronel Gerineldo Márquez.
La casa estaba llena de niños. Úrsula había recogido a Santa Sofía de la Piedad, con la hija mayor y un par de gemelos que nacieron 5 meses después del fusilamiento de Arcadio. Contra la última voluntad del fusilado, bautizó a la niña con el nombre de Remedios. Estoy segura de que eso fue lo que quiso decir Arcadio, alegó. No la pondremos Úrsula, porque se sufre mucho con ese nombre. A los gemelos les puso José Arcadio II y Aureliano II. Amaranta se hizo cargo de todos. Colocó asientitos de madera en la sala y estableció un parvulario con otros niños de familias vecinas. Cuando regresó el coronel Aureliano Buendía, entre estampidos de cohetes y repiques de campanas, un coro infantil le dio la bienvenida en la casa. Aureliano José, largo como su abuelo, vestido de oficial revolucionario, le rindió honores militares. No todas las noticias eran buenas. Un año después de la fuga del coronel Aureliano Buendía, José Arcadio y Rebeca se fueron a vivir en la casa construida por Arcadio. Nadie se enteró de su intervención para impedir el fusilamiento. En la casa nueva, situada en el mejor rincón de la plaza, a la sombra de un almendro privilegiado con 3 nidos de petirrojos, con una puerta grande para las visitas y 4 ventanas para la luz, establecieron un hogar hospitalario. Las antiguas amigas de Rebeca, entre ellas las 4 hermanas Moscote que continuaban solteras, reanudaron las sesiones de bordado, interrumpidas años antes en el corredor de las Begonias. José Arcadio siguió disfrutando de las tierras usurpadas, cuyos títulos fueron reconocidos por el gobierno conservador. Todas las tardes se le veía regresar a caballo, con sus perros montunos y su escopeta de 2 cañones, y un sartal de conejos colgados en la montura. Una tarde de septiembre, ante la amenaza de una tormenta, regresó a casa más temprano que de costumbre. Saludó a Rebeca en el comedor, amarró a los perros en el patio y colgó a los conejos en la cocina para salarlos más tarde, y fue al dormitorio a cambiarse de ropa. Rebeca declaró después que cuando su marido entró al dormitorio, ella se encerró en el baño y no se dio cuenta de nada. Era una versión difícil de creer, pero no había otra más verosímil, y nadie pudo conseguir un motivo para que Rebeca asesinara al hombre que la había hecho feliz. Ese fue tal vez el único misterio que nunca se esclareció en Macondo. Tan pronto como José Arcadio cerró la puerta del dormitorio, el estampido de un pistoletazo retumbó en la casa. Un hilo de sangre salió por debajo de la puerta, atravesó la sala, salió a la calle. Siguió en un curso directo por los andenes desparejos, descendió escalinatas y subió pretiles. Pasó de largo por la calle de los Turcos, dobló una esquina a la derecha y otra a la izquierda. Volteó en ángulo recto frente a la casa de los Buendía, pasó debajo de la puerta cerrada, atravesó la sala de visitas, pegado a las paredes para no manchar los tapices. Siguió por la otra sala, eludió en una curva amplia la mesa del comedor, avanzó por el corredor de las Begonias y pasó sin ser visto por debajo de la silla de Amaranta que daba una lección de aritmética a Aureliano José, y se metió por el granero y apareció en la cocina, donde Úrsula se disponía a partir 36 huevos para el pan. «Ave María Purísima», gritó Úrsula. Siguió el hilo de sangre en sentido contrario y en busca de su origen atravesó el granero, pasó por el corredor de las Begonias, donde Aureliano José cantaba que 3 y 3 son 6 y 6 y 3 son 9, y atravesó el comedor y las salas, y siguió en línea recta por la calle y dobló a la derecha y después a la izquierda, hasta la calle de los Turcos, sin recordar que todavía llevaba puestos el delantal de hornear y las babuchas caseras. Y salió a la plaza, y se metió por la puerta de una casa donde no había estado nunca, y empujó la puerta del dormitorio, y casi se ahogó con el olor a pólvora quemada, y encontró a José Arcadio, tirado boca abajo en el suelo sobre las polainas que se acababa de quitar, y vio el cabo original del hilo de sangre que ya había dejado de fluir de su oído derecho. No encontraron ninguna herida en su cuerpo, ni pudieron localizar el arma. Tampoco fue posible quitar el penetrante olor a pólvora del cadáver. Primero lo lavaron 3 veces con jabón y estropajo, después lo frotaron con sal y con vinagre, luego con ceniza y con limón, y por último lo metieron en un tonel de lejía y lo dejaron reposar 6 horas. Tanto lo restregaron que los arabescos del tatuaje empezaban a decolorarse. Cuando concibieron el recurso desesperado de sazonarlo con pimienta y comino y hojas de laurel y hervirlo un día a fuego lento, ya había empezado a descomponerse y tuvieron que enterrarlo a las volandas.
Lo encerraron herméticamente en un ataúd especial de 2 metros y 30 centímetros de largo y 1 metro y 10 centímetros de ancho, reforzado por dentro con placas de hierro y atornillado con pernos de acero. Y aún así se percibía el olor en las calles por donde pasó el entierro. El padre Nicanor, con el hígado hinchado y tenso como un tambor, le echó la bendición desde la cama. Aunque los meses siguientes reforzaron la tumba con muros superpuestos y echaron entre ellos ceniza pelmazada, aserrín y cal viva, el cementerio siguió oliendo a pólvora, hasta muchos años después, cuando los ingenieros de la compañía bananera recubrieron la sepultura con una coraza de hormigón. Tan pronto como sacaron el cadáver, Rebeca cerró las puertas de su casa y se enterró en vida, cubierta con una gruesa costra de desdén que ninguna tentación terrenal consiguió romper. Salió a la calle en una ocasión, ya muy vieja, y con unos zapatos color de plata antigua y un sombrero de flores minúsculas, por la época en que pasó por el pueblo el judío errante, y provocó un calor tan intenso que los pájaros rompían las alambreras de las ventanas para morir en los dormitorios. La última vez que alguien la vio con vida fue cuando mató de un tiro certero a un ladrón que trató de forzar la puerta de su casa. Salvo Argénida, su criada y confidente, nadie volvió a tener contacto con ella desde entonces. En un tiempo se supo que escribía cartas al obispo, a quien consideraba como su primo hermano, pero nunca se dijo que hubiera recibido respuesta. ¿El pueblo la olvidó? A partir de su regreso triunfal, el coronel Aureliano Buendía no se entusiasmaba con las apariencias. Las tropas del gobierno abandonaban las plazas sin resistencia, y eso suscitaba en la población liberal una ilusión de victoria que no convenía defraudar. Pero los revolucionarios conocían la verdad, y más que nadie el coronel Aureliano Buendía, aunque en ese momento mantenía más de 5,000 hombres bajo su mando y dominaba 2 estados del litoral, tenía conciencia de estar acorralado contra el mar y metido en una situación política tan confusa que cuando ordenó restaurar la torre de la iglesia desbaratada por un cañonazo del ejército, el padre Nicanor comentó en su lecho de enfermo: esto es un disparate. Los defensores de la fe de Cristo destruyen el templo y los masones lo mandan componer. Buscando una tronera de escape, pasaba horas y horas en la oficina telegráfica, conferenciando con los jefes de las otras plazas, y cada vez salía con la impresión más definida de que la guerra estaba estancada. Cuando se recibían noticias de nuevos triunfos liberales, se proclamaban con bandos de júbilo, pero él medía en los mapas su verdadero alcance y comprendía que sus huestes estaban penetrando en la selva, defendiéndose de la malaria y de los mosquitos, avanzando en sentido contrario al de la realidad. Estamos perdiendo el tiempo, se quejaba ante sus oficiales. Estaremos perdiendo el tiempo mientras los cabrones del partido estén mendigando un asiento en el Congreso. En noches de vigilia, tendido boca arriba en la hamaca que colgaba en el mismo cuarto en el que estuvo condenado a muerte, evocaba la imagen de los abogados vestidos de negro que abandonaban el palacio presidencial en el hielo de la madrugada, con el cuello de los abrigos levantado hasta las orejas, frotándose las manos, cuchicheando, refugiándose en los cafetines lúgubres del amanecer, para especular sobre lo que quiso decir el presidente cuando dijo que sí, o lo que quiso decir cuando dijo que no, y para suponer inclusive lo que el presidente estaba pensando cuando dijo una cosa enteramente distinta. Mientras él espantaba los mosquitos a 35 grados de temperatura, sintiendo aproximarse el alba temible en que tendría que dar a sus órdenes la orden de tirarse al mar. Una noche de incertidumbre, en que Pilar Ternera cantaba en el patio con la tropa, él le pidió que le leyera El porvenir en las barajas. «Cuídate la boca», fue todo lo que sacó en claro Pilar Ternera después de extender y recoger los naipes 3 veces. No sé lo que quiere decir, pero la señal es muy clara: cuídate la boca. 2 días después, alguien le dio a una ordenanza un tazón de café sin azúcar, y el ordenanza se lo pasó a otro y a otro, hasta que llegó de mano en mano al despacho del coronel Aureliano Buendía. No había pedido café, pero ya que estaba ahí, el coronel se lo tomó. Tenía una carga de nuez vómica suficiente para matar un caballo. Cuando lo llevaron a su casa, estaba tieso y arqueado, y tenía la lengua partida entre los dientes. Úrsula se lo disputó a la muerte. Después de limpiarle el estómago con vomitivos, lo envolvió en frazadas calientes y le dio claras de huevo durante 2 días, hasta que el cuerpo estragado recobró la temperatura normal.
Al cuarto día estaba fuera de peligro. Contra su voluntad, presionado por Úrsula y los oficiales, permaneció en cama una semana más. Solo entonces supo que no habían quemado sus versos. No me quise precipitar, le explicó Úrsula. Aquella noche, cuando iba a prender el horno, me dije que era mejor esperar a que trajeran mi cadáver. En la neblina de la convalecencia, rodeado de las polvorientas muñecas de remedios, el coronel Aureliano Buendía evocó en la lectura de sus versos los instantes decisivos de su existencia. Volvió a escribir. Durante muchas horas, al margen de los sobresaltos de la guerra sin futuro, resolvió en versos rimados sus experiencias a la orilla de la muerte. Entonces sus pensamientos se hicieron tan claros que pudo examinarlos al derecho y al revés. Una noche le preguntó al coronel Gerineldo Márquez: dime una cosa, compadre, ¿por qué estás peleando? ¿Por qué ha de ser, compadre?, contestó el coronel Gerineldo Márquez. Por el gran Partido Liberal. Dichoso tú que lo sabes, contestó él. Yo por mi parte apenas ahora me doy cuenta de que estoy peleando por puro orgullo. Eso es malo, dijo el coronel Gerineldo Márquez. Al coronel Aureliano Buendía le divirtió su alarma. Naturalmente, dijo, pero en todo caso es mejor eso que no saber por qué se pelea. Lo miró a los ojos y agregó sonriendo: o pelear como tú, por algo que no significa nada para nadie. Su orgullo le había impedido hacer contacto con los grupos armados del interior del país. Mientras los dirigentes del partido no rectificaran en público su declaración de que era un bandolero. Sabía, sin embargo, que tan pronto como pusiera de lado esos escrúpulos, rompería el círculo vicioso de la guerra. La convalecencia le permitió reflexionar. Entonces consiguió que Úrsula le diera el resto de la herencia enterrada y sus cuantiosos ahorros. Nombró al coronel Gerineldo Márquez jefe civil y militar de Macondo y se fue a establecer contacto con los grupos rebeldes del interior. El coronel Gerineldo Márquez no solo era el hombre de más confianza del coronel Aureliano Buendía, sino que Úrsula lo recibía como a un miembro de la familia. Frágil, tímido, de una buena educación natural, estaba sin embargo mejor constituido para la guerra que para el gobierno. Sus asesores políticos lo enredaban con facilidad en sus laberintos teóricos, pero consiguió imponer en Macondo el ambiente de paz rural con que soñaba el coronel Aureliano Buendía, para morirse de viejo fabricando pescaditos de oro. Aunque vivía en casa de sus padres, almorzaba donde Úrsula 2 o 3 veces por semana. Inició a Aureliano José en el manejo de las armas de fuego, le dio una instrucción militar prematura y durante varios meses lo llevó a vivir al cuartel, con el consentimiento de Úrsula, para que se fuera haciendo hombre. Muchos años antes, siendo casi un niño, Gerineldo Márquez había declarado su amor a Amaranta. Ella estaba entonces tan ilusionada con su pasión solitaria por Pietro Crespi que se rió de él. Gerineldo Márquez esperó. En cierta ocasión le envió a Amaranta un papelito desde la cárcel pidiéndole el favor de bordar una docena de pañuelos de batista con las iniciales de su padre. Le mandó el dinero. Al cabo de una semana, Amaranta le llevó a la cárcel la docena de pañuelos bordados junto con el dinero, y se quedaron varias horas hablando del pasado. Cuando salga de aquí me casaré contigo, le dijo Gerineldo Márquez al despedirse. Amaranta se rió, pero siguió pensando en él mientras enseñaba a leer a los niños, y deseó revivir para él su pasión juvenil por Pietro Crespi. Los sábados, día de visita a los presos, pasaba por la casa de los padres de Gerineldo Márquez y los acompañaba a la cárcel. Uno de esos sábados, Úrsula se sorprendió al verla en la cocina, esperando a que salieran los bizcochos del horno para escoger los mejores y envolverlos en una servilleta que ella había bordado para la ocasión. Cásate con él, le dijo. Difícilmente encontrarás un hombre como ese. Amaranta fingió una reacción de disgusto. No necesito andar cazando hombres, replicó. Le llevo estos bizcochos a Gerineldo, porque me da lástima que tarde o temprano lo van a fusilar. Lo dijo sin pensarlo, pero fue por esa época en que el gobierno hizo pública la amenaza de fusilar al coronel Gerineldo Márquez, si las fuerzas rebeldes no entregaban Riohacha. Las visitas se suspendieron. Amaranta se encerró a llorar, agobiada por un sentimiento de culpa, semejante al que la atormentó cuando murió Remedios, como si otra vez hubieran sido sus palabras irreflexivas las responsables de una muerte. Su madre la consoló, le aseguró que el coronel Aureliano Buendía haría algo por impedir el fusilamiento,
y le prometió que ella misma se encargaría de atraer a Gerineldo Márquez cuando terminara la guerra.